La crisis ya no está en la embajada, ahora está en el centro del sistema internacional. Y Claudia Sheinbaum lo entiende mejor que nadie. Lo que comenzó como un asalto policial contra la Embajada de México en Quito se ha transformado en una batalla política de enorme alcance. No se trata solo de Jorge Glass, no se trata solo de Daniel Noboa, y no se trata únicamente de una ruptura diplomática entre México y Ecuador. Se trata de una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué ocurre cuando un gobierno decide pisotear una embajada extranjera y aún así pretende seguir sentado, sin consecuencias, en la mesa de las naciones? Ahí aparece Sheinbaum, no como una voz secundaria, no como una figura en transición, sino como la señal de continuidad más importante para México, porque su decisión política fue clara: respaldar la línea dura, mantener la presión, no normalizar relaciones con Ecuador hasta que haya disculpa pública, reparación del daño y compromiso de no repetición. Esa posición cambia el cálculo de Noboa. Si el gobierno ecuatoriano esperaba que el conflicto se enfriara con el cambio de poder en México, Sheinbaum cerró esa puerta, y la cerró con fuerza. La noche del 5 de abril de 2024, fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana. Entraron por la fuerza. Capturaron a Jorge Glass, a quien México había concedido asilo político. En el proceso, un diplomático mexicano fue agredido mientras intentaba defender la inviolabilidad de la sede diplomática. Esa imagen se volvió munición política. Para México, fue la prueba visual de una violación intolerable. Para Ecuador, fue el inicio de un aislamiento que todavía no logra controlar. Para Sheinbaum, fue una oportunidad estratégica convertir una agresión contra México en una causa internacional. Y ahí está el movimiento clave. México no pidió una simple disculpa privada. Llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia y planteó una sanción de enorme peso simbólico: suspender a Ecuador de la ONU si no reconoce la violación cometida. Eso eleva el conflicto a otro nivel, porque Sheinbaum no está defendiendo solo una embajada. Está defendiendo una regla básica: si una misión diplomática puede ser invadida sin castigo ejemplar, entonces ninguna embajada del mundo está completamente segura. Por eso su postura es tan dura, porque ceder ahora significaría convertir la violación en precedente. Para Sheinbaum. Ese costo político es inaceptable. La tensión apenas empieza. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió endurecer la postura en lugar de moderarla, hay que mirar el tablero completo. No el incidente aislado, sino la estructura de poder que rodea esta crisis. Porque México no actúa en el vacío, y Sheinbaum tampoco. En primer lugar, el contexto interno. México venía de un gobierno, el de López Obrador, que ya había definido una línea clara: soberanía absoluta, no intervención, pero también defensa firme del derecho internacional cuando se vulnera directamente al Estado mexicano. El asalto a la embajada rompió ese equilibrio, y Sheinbaum heredó ese momento exacto: un país herido en su dignidad diplomática, una opinión pública movilizada y una narrativa nacional que exigía respuesta, no contención. Pero aquí aparece el primer cálculo estratégico. Sheinbaum no solo necesitaba continuidad, necesitaba autoridad. Como presidenta electa, este era su primer gran test en política exterior. Si mostraba debilidad, su liderazgo comenzaría condicionado. Si mostraba firmeza, consolidaba poder incluso antes de asumir formalmente. Eligió lo segundo. Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa enfrentaba una lógica completamente distinta. Su gobierno se apoyaba en una narrativa de mano dura contra la corrupción y el crimen. Para él, Jorge Glass no era un asilado político, sino un símbolo de impunidad. Pero esa lectura interna chocó de frente con el sistema internacional. Y ahí es donde Sheinbaum detecta la grieta. Porque Noboa podía ganar apoyo doméstico con su decisión, pero en el plano externo, el costo era altísimo. La violación de la Convención de Viena no admite ambigüedad. No hay interpretación flexible. Es una de las reglas más rígidas del orden global. Eso abre una ventana de oportunidad. México no solo podía denunciar, podía liderar
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La reacción internacional no fue dispersa, fue casi unificada. América Latina cerró filas. Desde gobiernos ideológicamente opuestos hasta aliados históricos, todos coincidieron en algo lo ocurrido. En Quito no podía normalizarse. Ese consenso es oro político. Y Sheinbaum lo entendió rápidamente. Porque cuando el sistema internacional converge en una condena, el siguiente paso no es retroceder, es institucionalizar esa condena. Ahí entra la Corte Internacional de Justicia. Llevar el caso a La Haya no es solo una acción legal, es una jugada de posicionamiento. Significa trasladar el conflicto del terreno bilateral al escenario global, donde las reglas son más claras y las presiones más difíciles de ignorar. Pero hay un detalle aún más importante. La petición de México no se limita a declarar culpable a Ecuador. Va mucho más lejos. Busca abrir la puerta a una posible suspensión dentro de la ONU. Eso no ocurre casi nunca. Y precisamente por eso genera tensión en múltiples niveles. Porque si se acepta ese precedente, no solo afecta a Ecuador, afecta a todos los estados. Redefine el costo de violar normas diplomáticas. Sheinbaum no está jugando en corto plazo. Está apostando a largo plazo. Está utilizando una crisis concreta para impulsar una redefinición del sistema. Y al hacerlo, coloca a México en una posición inesperada no solo como víctima, sino como impulsor de nuevas reglas. Mientras tanto, Noboa responde con confrontación, rechaza disculparse, presenta una contrademanda, intenta cambiar la narrativa. Pero esa respuesta también tiene efectos, porque cada acto de resistencia ecuatoriana refuerza la postura mexicana, cada negativa a reconocer el error valida la escalada impulsada por Sheinbaum. Y así, el conflicto se intensifica. Ya no es solo un choque entre dos gobiernos, es una disputa sobre quién define los límites del orden internacional. Y eso nos lleva directamente al punto donde todo estalla. Porque cuando las estrategias chocan sin espacio para retroceder, el conflicto deja de ser controlable. El momento en que el conflicto deja de ser diplomático es el momento en que se vuelve peligroso. Y ese punto ya se cruzó. Porque mientras Claudia Sheinbaum consolidaba una estrategia de presión internacional, Daniel Noboa decidió moverse en la dirección opuesta. No buscó desescalar, no ofreció señales de negociación, eligió confrontar. Y esa decisión encendió la siguiente fase. La contrademanda presentada por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia no fue solo un recurso legal. Fue un intento directo de cambiar el eje del conflicto. Noboa intentó reposicionar la narrativa México ya no como víctima, sino como un actor que habría abusado del asilo político. Pero aquí aparece el problema. Ese argumento no convenció a casi nadie, porque el punto central nunca fue Jorge Glass. Fue la violación física de una embajada, y ese hecho es imposible de diluir. Sheinbaum lo sabe, y lo explota estratégicamente. Cada vez que Ecuador intenta desviar la conversación, México la regresa al mismo lugar la noche del asalto. La violencia, la ruptura de una norma básica. Es un encuadre simple, pero extremadamente efectivo. Y mientras eso ocurre, la presión internacional no disminuye, se acumula. Las audiencias en La Haya se convierten en un escenario clave. México presenta pruebas, testimonios, imágenes. Construye un caso sólido, coherente, emocional y jurídico al mismo tiempo. Ecuador, en cambio, se ve obligado a defender lo indefendible. Y eso genera una asimetría peligrosa, porque en conflictos de este tipo, quien controla la narrativa inicial suele controlar el resultado político. Y en este caso, Sheinbaum, aunque aún no ha asumido formalmente, ya está marcando ese control. Pero hay otro elemento que empieza a emerger. El tiempo. Porque mientras el proceso legal puede tardar años, el costo político es inmediato. Cada día que Ecuador permanece aislado, pierde influencia, credibilidad y margen de maniobra.
Y Sheinbaum convierte ese factor en una herramienta. No necesita una victoria rápida. Necesita que el conflicto permanezca activo el tiempo suficiente para desgastar a su oponente. Esa es la lógica. Mantener la presión. Evitar cualquier normalización. Forzar a Ecuador a elegir entre ceder o deteriorarse. Y Noboa, hasta ahora, sigue eligiendo resistir. Pero esa resistencia también tiene consecuencias internas. Sectores políticos y académicos dentro de Ecuador comienzan a cuestionar el costo de la estrategia. El aislamiento ya no es solo un problema externo. Empieza a filtrarse hacia adentro. Y eso abre una nueva grieta. Porque cuando la presión internacional se combina con tensión interna, el margen de decisión se reduce rápidamente. Sheinbaum no necesita intervenir directamente en Ecuador para aprovechar eso. Solo necesita mantener la línea. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Mientras tanto, el resto del mundo observa con atención. Porque lo que está en juego ya no es solo el destino de Ecuador. Es el mensaje que se envía a todos los países qué pasa cuando se cruza una línea que no debería cruzarse. Y en ese contexto, cada movimiento se vuelve más delicado. Cada declaración pesa más. Cada silencio también. El conflicto ha escalado. Y ahora entramos en la fase más importante: entender por qué Sheinbaum eligió este camino y qué está intentando construir realmente. Porque esto ya no es reacción. Es estrategia pura. Aquí es donde la historia cambia de nivel. Porque si hasta ahora parecía una reacción firme, en realidad estamos viendo una arquitectura estratégica mucho más profunda. Claudia Sheinbaum no está improvisando. Está construyendo una posición de poder. Para entenderlo, hay que separar tres capas de su estrategia: la narrativa, la presión estructural y el posicionamiento internacional. Primero, la narrativa. Desde el inicio, Sheinbaum adopta una línea extremadamente clara. Esto no es un conflicto político. Es una violación del derecho internacional. Y esa distinción es clave. Porque cuando defines un conflicto como político, abres la puerta a negociación. Pero cuando lo defines como una violación de normas fundamentales, reduces el espacio de maniobra del adversario. No se negocia una violación. Se corrige o se paga el costo. Ese encuadre obliga a Ecuador a jugar en terreno incómodo. Segundo, la presión estructural. México no se limita a la denuncia. Suspende negociaciones comerciales. Bloquea indirectamente el acceso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Activa foros multilaterales. Lleva el caso a la Corte Internacional. Cada movimiento añade una capa de presión. Y aquí está el detalle importante. Ninguna de estas acciones, por sí sola, es devastadora, pero juntas crean un cerco. Un cerco que no se rompe con discursos. Sheinbaum entiende que la presión efectiva no es explosiva, es acumulativa. Mientras Noboa intenta resistir en el corto plazo, México está diseñando un desgaste sostenido en el tiempo. Tercero, el posicionamiento internacional. Este es el movimiento más ambicioso. Al impulsar la posibilidad de una suspensión en la ONU, Sheinbaum no solo castiga a Ecuador, eleva el estándar global. Introduce una conversación incómoda para muchos países: ¿qué consecuencias reales existen cuando se violan normas diplomáticas? Eso genera tensión incluso entre aliados. Porque si el precedente se establece, ningún Estado queda completamente protegido. Pero al mismo tiempo, le da a México un rol inesperado. Lo convierte en defensor activo del orden basado en reglas. Y eso tiene valor estratégico. Porque en un mundo cada vez más fragmentado, los países que logran posicionarse como garantes de normas ganan influencia. Sheinbaum no está pensando solo en Ecuador. Está pensando en el lugar de México en el sistema internacional de los próximos años. Pero hay un riesgo. Y es un riesgo real. Si la Corte Internacional no respalda completamente las demandas mexicanas, o si el proceso se diluye, la narrativa puede debilitarse, la presión puede perder fuerza, y Ecuador podría ganar tiempo. Sheinbaum lo sabe. Por eso su estrategia no depende únicamente del resultado legal.
depende del costo político acumulado. Incluso si la suspensión de la ONU no se concreta, el daño reputacional ya está hecho, y ese daño es difícil de revertir. Mientras tanto, Noboa sigue apostando por la resistencia, pero cada paso que da en esa dirección refuerza el encuadre mexicano. Cada negativa a disculparse valida la idea de que Ecuador no reconoce la gravedad de lo ocurrido, y eso alimenta la estrategia de Sheinbaum. Es un juego de posiciones. Uno construye presión, el otro intenta aguantar. La pregunta es ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese equilibrio? Porque toda estrategia de desgaste tiene un punto de quiebre. Y cuando ese punto llega, las consecuencias no son graduales. Son abruptas. Ahí es donde entramos en la siguiente fase. La fase donde las decisiones ya no solo afectan la diplomacia, sino el futuro político de ambos gobiernos. Cuando una estrategia de presión alcanza cierto nivel, deja de ser solo externa. Empieza a cambiar el equilibrio interno. Y eso es exactamente lo que Claudia Sheinbaum está buscando. Porque mientras el conflicto sigue escalando en el plano internacional, las consecuencias ya comienzan a sentirse dentro de Ecuador. No de forma explosiva, sino progresiva, silenciosa, pero constante. El aislamiento no es solo diplomático, es económico, político y psicológico. La suspensión de negociaciones comerciales con México no es un gesto simbólico, es un mensaje directo a los mercados, es una señal de riesgo. Y en un contexto global donde la confianza es clave, ese tipo de señales pesan. Cada día que Ecuador permanece en esta posición, su margen se reduce. Y ahí aparece otro nivel de la estrategia de Sheinbaum. No necesita atacar directamente a Noboa en el plano interno. Solo necesita mantener el conflicto activo el tiempo suficiente para que el costo lo desgaste desde dentro. Sectores empresariales empiezan a inquietarse. Académicos advierten sobre el aislamiento. Actores políticos comienzan a calcular el impacto a mediano plazo. Y eso cambia la dinámica. Porque cuando el costo externo se traduce en presión interna, las decisiones dejan de ser ideológicas, se vuelven pragmáticas. Pero Noboa sigue resistiendo. Y esa resistencia tiene una lógica. Retroceder implicaría admitir un error grave. Pedir disculpas significaría validar la narrativa mexicana. Y eso podría debilitar su imagen de liderazgo fuerte dentro de Ecuador. Por eso se mantiene firme. Pero esa firmeza tiene un precio creciente. Sheinbaum lo sabe. Por eso no acelera, no rompe el equilibrio, no busca una victoria inmediata. Busca algo más profundo que el propio sistema obligue a Ecuador a moverse. Mientras tanto, en México, el efecto es distinto. La postura firme refuerza la imagen de liderazgo. Consolida la idea de continuidad entre el gobierno saliente y el entrante. Y posiciona a Sheinbaum como una figura que no solo administra, sino que actúa. Ese capital político es clave. Porque no se construye en campañas, se construye en crisis. Y esta crisis le está dando a Sheinbaum una plataforma internacional antes incluso de asumir el poder. Pero hay una pregunta que empieza a tomar forma. ¿Qué pasa si Ecuador no cede? ¿Qué pasa si Noboa decide sostener la confrontación indefinidamente? Ese escenario abre un riesgo mayor, porque el conflicto podría congelarse, podría convertirse en una tensión prolongada sin resolución clara. Y en ese caso, el desgaste se vuelve compartido. Sheinbaum necesita evitar eso. Necesita que el conflicto evolucione, que produzca un punto de inflexión. Y ahí es donde entra la Corte Internacional. La decisión sobre medidas provisionales puede no ser definitiva, pero sí puede alterar el equilibrio. Puede legitimar aún más la postura mexicana o darle a Ecuador un pequeño respiro. Y ambos lados lo saben. Por eso cada movimiento previo importa. Cada declaración, cada gesto, cada silencio, todo suma en la construcción del resultado. El tablero está cargado. La presión está en su punto más alto. Y ahora, todo depende de quién ceda primero o de quién logra imponer su versión de la realidad. Porque al final,
Esta no es solo una batalla legal. Es una batalla por definir qué reglas siguen vigentes y cuáles ya no. Y eso nos lleva al desenlace. Un desenlace que no será tranquilo. Será un punto de quiebre. El desenlace no será una firma, será una señal. Y Claudia Sheinbaum ya está preparando ese momento. Porque después de semanas de escalada, presión acumulada y aislamiento progresivo, el conflicto ha dejado de ser solo un enfrentamiento entre México y Ecuador. Se ha convertido en una prueba directa del sistema internacional. ¿Se castiga una violación tan evidente o se normaliza? Esa es la verdadera pregunta. Y Sheinbaum ha decidido apostar todo a una respuesta clara. No hay ambigüedad en su postura. No hay espacio para una salida intermedia. O Ecuador reconoce el error, ofrece disculpas y repara el daño, o el conflicto seguirá escalando. Esa rigidez no es casual, es una estrategia de cierre, porque al eliminar las zonas grises, Sheinbaum fuerza una definición. Obliga a todos los actores, incluidos otros países, a posicionarse, a elegir entre el respeto a las reglas o la tolerancia a su violación, y eso eleva el costo político para cualquiera que intente mantenerse neutral. Mientras tanto, Daniel Noboa enfrenta su propio límite. Puede seguir resistiendo, puede mantener el discurso de firmeza, pero cada día que pasa sin solución, el aislamiento se vuelve más profundo, más difícil de revertir, más costoso de sostener. El tiempo ya no juega a su favor. Y eso cambia todo, porque en conflictos de alta presión, no gana quien resiste más tiempo, gana quien logra imponer el punto de quiebre. Sheinbaum no necesita un colapso inmediato de Ecuador, necesita un momento simbólico, un gesto que confirme que la presión funcionó, que la línea roja no puede cruzarse sin consecuencias. Ese será el verdadero cierre. Pero incluso antes de que llegue ese momento, algo ya ha cambiado. México ha logrado transformar una agresión puntual en una causa global. Ha alineado a buena parte de la comunidad internacional. Guay. Sobre todo, ha redefinido el papel que quiere jugar en el mundo. Y en el centro de todo eso está Sheinbaum. No como heredera de una crisis, sino como la figura que decidió no bajarla de intensidad, la que entendió que ceder rápido era perder influencia y que escalar con cálculo podía convertir a México en algo más que un actor regional. Podía convertirlo en referencia. Ahora, el mundo observa. La Corte decidirá. La presión continuará. Y Ecuador tendrá que responder, tarde o temprano. Pero la verdadera historia no termina ahí. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un conflicto. Es el precedente que quedará para todos los demás. Si quieres seguir analizando este tipo de movimientos estratégicos que redefinen el poder global, quédate hasta el final, porque lo que viene después de este caso puede ser aún más grande. Y cuando eso ocurra, entender este momento será clave.